Voy a hablar con alguien que realmente estimo mucho. Está la doctora Victoria Villarroel del otro lado. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Héctor Díaz la saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va tanto tiempo? Gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Aquí trabajando porque, bueno, las víctimas del terrorismo de la década del 70 sean reconocidas en algún momento. Yo espero que realmente sea así, que realmente el gobierno que venga traiga verdaderamente, porque de esa forma va a haber paz, ¿no, Victoria? Y sí, porque la concordia de un país se cimenta obviamente sobre el reconocimiento de los derechos humanos para todos, se cimenta en la igualdad, se cimenta en la verdad y en la justicia. Entonces yo creo que si las víctimas del terrorismo son reconocidas, también todo se va a poner en su justo lugar, en un justo lugar en el cual haber sido montonero no es algo para ensalzar, sino que es algo repudiable, como sucede, por ejemplo, hoy que en España encontraron a 2 líderes etarras y fueron detenidos a pesar de que hace más de 10 años que estaban siendo buscados. Entonces, cuando hay intención por parte del Estado de respetar las leyes, de brindar igualdad en los derechos a sus ciudadanos, y definitivamente se acerca uno hacia una concordia. Sé que tiene una charla a las 19:30 horas. Ella es presidenta del CELTIP. Así es, ¿no? Así es, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Fíjese lo que significa ser presidente y llevar esto adelante. También el que colabora mucho es Arturo Cirilo Larraure, ¿no? Así es, Arturo es el vicepresidente de la ONG desde su fundación y bueno, para nosotros también es un pilar muy importante, Arturo, porque imagínese que él es hijo de una de las víctimas más reconocidas que tuvo la década del 70, que fue aquel secuestro que se cometió contra el coronel argentino del Valle Larraure, un secuestro de más de un año. Sin temor a equivocarme diría que es el secuestro más largo de la historia argentina, y en el cual fue torturado, martirizado y luego asesinado. Y todo esto ocurrió en democracia, como muchísimos de los crímenes que el terrorismo cometió en nuestro país, que se cometían en democracia. ¿Cuál es su opinión con respecto? La voy a llevar un poquito al tema acá político y actualizado, ¿no? Con que Kunkel los otros días sale a decir, porque Kunkel es un reconocido montonero, sale a decir que si no salía favorable lo que era la elección en Tucumán, iban a tomar la justicia por la fuerza. Bueno, viene de palabras de la boca de alguien que en su momento empuñó las armas, integró una organización armada ilegal que cometía actos de terrorismo contra la población civil y no combatiente, y que de hecho fue detenido por algunos de estos crímenes en la década del 70 en democracia. Kunkel fue detenido en el año 75, con lo cual estamos hablando de personas que no han tenido ningún empacho en pasarse todas las instituciones del Estado por el bolsillo, que no han tenido ningún problema en no respetar el mandato que el pueblo les había dado al elegirlos como diputados o como funcionarios. Así que es una persona de una profunda identidad totalitaria, y eso lo ha sostenido a lo largo de estos últimos 40 años. Cuando lo ven en la televisión, aquellos que fueron víctimas de ellos, ¿qué debe sentir esa gente? ¿Qué debe pensar? ¿Qué le dicen a esas reuniones que ustedes hacen en el Celtic? Y la verdad que sienten muchas cosas, principalmente sienten mucha impotencia, porque estas personas no están siendo juzgadas, ni condenadas, ni responden por estos crímenes, ni piden perdón siquiera, porque al menos podrían pedir perdón por sus errores de juventud. Pero sin embargo tampoco hacen eso, al contrario, están muy contentos de haber integrado organizaciones ilegales que cometían actos de terrorismo, por lo que primero sienten impotencia, luego sienten indignación, algunas sienten que se reabre su dolor, por lo que sienten una profunda tristeza. En ningún caso sienten venganza o algún tipo de sentimiento de ese estilo, pero sí quieren justicia a ultranza, es decir, quieren que estos crímenes se investiguen, que los responsables sean juzgados, que respondan ante la justicia y sean condenados, como corresponde en cualquier Estado de Derecho. Estoy con María Alejandra Espósito, que me acompaña, doctora, se la presento, ¿sí? Mucho gusto, María Alejandra. Doctora, buenas tardes, un placer hablar con Igualmente, usted. Siguiendo un poco con el tema montoneros, ¿cuál es su idea sobre Berbisky? Bueno, Berbisky fue un oficial de inteligencia del ejército montonero, es decir, él estaba a cargo de la ideación de las operaciones que ellos
los atentados que ellos cometían. Ellos les denominaban operaciones, dependía actos de guerra, pero en realidad eran atentados, con lo cual él junto con Rodolfo Walsh participaba en la ideación de estos terribles atentados y por ende es tan responsable como el que ponía la bomba. Exactamente. Lamentablemente, a lo largo de estos años, amparado en su función de periodista y amparado en su rol como supuesto defensor de los derechos humanos, no ha respondido jamás ante los tribunales. De hecho, la única vez en estos 30 años de democracia en la cual se lo intentó inculpar de un atentado, que fue la causa iniciada por la bomba en el comedor de la Policía Federal, donde mueren 24 inocentes y más de 66 resultan heridos, operación en la que él participó en la parte de inteligencia de este atentado. La jueza Servini de Cubría lo sobreseyó, igual que al resto de los querellados, porque consideró que esto era un delito común, un estrago doloso, es decir, la muerte de 24 personas con una bomba es un delito común y por ende se lo consideraba prescripto. Y esto es lo que ocurre en Argentina con Berbisky, que cuenta con una protección completa por parte del Estado, no solo incluso en lo mediático, porque los medios son muy pocos los que abiertamente relatan su largo currículum, y hoy en día se escandalizan más porque fue colaboracionista de la Fuerza Aérea que porque fue terrorista montonero. Entonces hay una hipocresía muy grande respecto de los medios, pero también hay una protección estatal que es patente en esto de que no se lo puede juzgar ni condenar. Doctora, con el gobierno de Macri, Scioli o Massa, ¿se podrá hacer algo con respecto a que haya justicia con esta gente? Nosotros mantenemos la esperanza siempre y consideramos que lo que se está reclamando no es ni más ni menos que lo que le corresponde a cualquier víctima del terrorismo en cualquier país del mundo. O sea, aquí no se está pidiendo ningún derecho extra, ningún trato especial, ningún fuero de nobleza. Sin embargo, aquí la víctima del terrorismo realmente en nuestro país es como un ciudadano de segunda. Por esa razón, las víctimas ven con profundo dolor cómo muchos de sus victimarios han sido reparados, indemnizados, son recordados en los libros de estudio u ocupan importantes funciones de gobierno mientras ellas no cuentan con ningún tipo de reconocimiento, por lo que nosotros, obviamente vamos a seguir luchando y trabajando para que estas personas sean reconocidas, se les otorgue la igualdad ante la ley con sus propios victimarios. Tengamos presente que, por ejemplo, hay familias de terroristas confesos que han cobrado indemnización a pesar de que estas personas murieron en combate, como es el caso de Rodolfo Walsh, y las víctimas de la bomba en el comedor de la Policía Federal, que fue una bomba ideada en su operación por Rodolfo Walsh y Horacio Berbisky, ninguna de esas 24 personas, de esas 24 familias, cobró un centavo, y ni hablar, por supuesto, de que los responsables de estos crímenes vayan presos o de que se sepa la verdad de estos hechos. Entonces, lo que nosotros pretendemos simplemente es la igualdad y el reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La doctora va a dar una charla hoy, debate, ¿no? También es una charla debate, doctora. Así es una charla debate en la que, por supuesto, va a haber presentes familias de víctimas que van a participar del mismo, contando sus historias y teniendo la oportunidad de explicarle a otros ciudadanos lo que es ser víctima del terrorismo en la República Argentina, que es un rol realmente muy difícil de sobrellevar. ¿Y ahí se arma algún debate? ¿Hay alguien que realmente, en qué se debatiría ahí? ¿Con qué hay alguno que está a favor o alguno que está en contra? ¿O bien se hace una polémica con respecto a cómo van llevando los casos? ¿En qué se hablaría? ¿Qué se hablaría? Porque me interesa a mí. Bueno, en realidad no puedo saber muy bien en qué se va, digamos, el público presente, supongo que va a ser bastante heterogéneo, con lo cual no puedo saber de antemano cuáles serían los puntos a conversar. Sin embargo, sí hay debate, por ejemplo, en algunas cuestiones como que son en realidad mitos que ha fomentado en todos estos años el terrorismo o sus simpatizantes, como por ejemplo que la acción del Estado es más gravosa o es más grave que la acción cometida por una organización armada.
Y eso no es verdad, porque no podemos distinguir entre muertos y decirle al muerto que fue asesinado por un terrorista que su sangre vale menos que la de aquel que fue muerto por un policía o por un militar. Eso es discriminar a la víctima. La imputación respecto de si lo hizo un agente del Estado o lo hizo un terrorista, eso ya está estipulado en el Código Penal. Entonces, cuando uno habla de que en realidad es más grave la acción del Estado que la acción de un terrorista, está como discriminando a la víctima, la está penalizando dos veces, porque no la mató el Estado, entonces vale menos. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones que parecen semánticas, pero que tienen una profunda construcción ideológica detrás. Bueno, de eso puede haber debate, también puede haber debate, bueno, respecto de la famosa teoría de los dos demonios. Yo creo que aquí el demonio fue la violencia política. Fue una época extremadamente violenta donde no solo sufrió un sector de la sociedad, sino que sufrió el pueblo argentino entero. Entonces, cuando hablamos así de simplificación de ese tipo de teorías políticas, en realidad estamos como nuevamente denigrando a la víctima del terrorismo. Puede que se susciten diferencias respecto al tratamiento que le ha dado el Estado respecto de la causa de los desaparecidos, en fin, hay muchos temas para debatir. Lo importante es que podamos hacerlo, lo importante es que se pueda hablar de estas cuestiones más allá de los enfoques ideológicos que se tengan, siempre todo enmarcado en el respeto, por supuesto. Esta charla que va a dar la doctora Victoria Villarroel va a ser en el, acá estoy leyendo, Hipólito Yrigoyen 1990, tercero A de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La entrada es gratuita, puede ir uno hoy a las 19:30 horas, así, ¿no? Así es Hipólito Yrigoyen 1590, tercero A. Esto es la sede de una agrupación que se llama Juan B. Justo y que nos han invitado, bueno, en esta oportunidad a conversar y a charlar sobre un tema realmente tabú. Así que cualquier espacio es bienvenido y siempre estamos muy agradecidos a todos aquellos que nos permiten tener voz para explicar estas cuestiones, como es el caso suyo y de la radio. Dios la bendiga, doctora. Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo para toda la audiencia. Gracias. Hemos hablado con la doctora Victoria Villarroel. Un lugar en el cual haber sido montonero no es algo para ensalzar, sino que es algo repudiable, como sucede, por ejemplo, hoy que en España encontraron a 2 líderes etarras y fueron detenidos a pesar de que hace más de 10 años que estaban siendo buscados. Entonces, cuando hay intención por parte del Estado de respetar las leyes, de brindar igualdad en los derechos a sus ciudadanos, y definitivamente se acerca uno hacia una concordia. Sé que tiene una charla a las 19:30 horas. Ella es presidenta del CELTIP. Así es, ¿no? Así es, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Fíjese lo que significa ser presidente y llevar esto adelante. También el que colabora mucho es Arturo Cirilo Larraure, ¿no? Así es, Arturo es el vicepresidente de la ONG desde su fundación y bueno, para nosotros también es un pilar muy importante, Arturo, porque imagínese que él es hijo de una de las víctimas más reconocidas que tuvo la década del 70, que fue aquel secuestro que se cometió contra el coronel argentino del Valle Larraure, un secuestro de más de un año, sin temor a equivocar. Voy a hablar con alguien que realmente estimo mucho. Está la doctora Victoria Villarroel del otro lado. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Héctor Díaz la saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va tanto tiempo? Gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Aquí trabajando porque, bueno, las víctimas del terrorismo de la década del 70 sean reconocidas en algún momento. Yo espero que realmente sea así, que realmente el gobierno que venga traiga verdaderamente, porque de esa forma va a haber paz, ¿no, Victoria? Y sí, porque la concordia de un país se cimenta obviamente sobre el reconocimiento de los derechos humanos para todos, se cimenta en la igualdad, se cimenta en la verdad y en la justicia. Entonces, yo creo que si las víctimas del terrorismo son reconocidas, también todo se va a poner en su justo lugar, en un justo